Hola, mi nombre es Fount Schultz y estamos en nuestra segunda sesión de estudio del libro de los Proverbios. Vimos el hecho de que hay voces, la femenina y la masculina de la sabiduría, y hay voces, la femenina y la masculina de la locura y la necedad. Y dichas voces hablan y están tratando de atraer la atención de los jóvenes así como la de los ancianos, para caminar en el camino del Señor y evitar el camino de la necedad y la locura. Terminamos la última sesión hablando de esos proverbios que tratan específicamente con la vida matrimonial. Ahora vamos a la pregunta de la crianza. Hay muchos, en realidad, de todos los proverbios que dicen, hijo mío, oye la voz de tu padre u oye la dirección de tu madre. Todos esos son tipos de crianza de los proverbios, pero quiero captar atención a dos en particular. Uno es el capítulo 19, perdón, el capítulo 13, versículo 24, que dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Ahora, hay varios proverbios como este que han sido usados por padres que son muy legalistas y ellos golpean a sus hijos. Esta no es una sugerencia de golpear infantes. La palabra vara se refiere más a un cambio, duele pero nunca le herirá. Y en esa disciplina debe dar suficiente dolor a los infantes donde capta su atención, pero no les hiere. Ese es solo un asunto externo. El amor es diligente para disciplinar al infante, no necesariamente con un cambio, sino que de todas formas funciona con cualquier niño en particular, para darles el lugar donde entenderán que es mucho más sabio ir por este camino que ir por aquel camino. Ahora, otro que pienso que es mal usado y mal interpretado es Proverbios capítulo 22, versículo 6, en el que dice instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Ahora, como he dicho antes, he estado viendo los proverbios por muchos años, incluso cuando en mi vida adulta estoy criando y he visto los proverbios, y ese me ha puesto en problemas por años hasta que estudié el idioma hebreo y descubrí algo. Pues conozco a mucha gente que ha entrenado a sus hijos en el camino que deberían ir y cuando se hacen viejos se apartan. Y dije, Señor, no comprendo esto. Pero cuando leí el versículo en el idioma hebreo, dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Ahora, hay dos formas de interpretar esto. Instruye al niño en el camino de Dios, pero puede seguir siendo muy legalista, hacer a la gente o hacer a sus hijos obedecer las reglas. Pero para instruir a su hijo, Dios ha puesto su camino en el niño mientras seguía en el vientre de su madre. Dios puso un camino en ese niño. Es la responsabilidad del padre descubrir lo que Dios ha puesto en ese hijo e instruir al niño para ser el que Dios lo creó a ser. Ahora, cuando instruye a un niño de acuerdo a su diseño, el camino de Dios lo o la une cuando instruye al infante en ese camino. Entonces no se separarán de ese camino, pues es muy cómodo para ellos. Tuve un profesor, de hecho, en preparatoria, así que era un maestro de física, y era un buen maestro, disfrutaba su enseñanza, pero fui al auditorio un día y estaba tocando música clásica extremadamente bien. Entonces hablé con él y dije, vaya, podría ser un concertista de piano. Y dijo, realmente quiero serlo, pero mi padre quiso que estudiara física. Era un hombre miserable, pues su padre lo instruyó en el camino que él pensó que debía seguir. En vez de instruirlo, con lo que Dios puso en él. Pienso que pudo haber tenido una vida muy agradable, exitosa como un concertista de piano. Ahora, ese es solo un ejemplo. Una vez enseñé esto en un centro de retiro con un grupo de parejas jóvenes y atraje su atención a eso y un joven levantó su mano y dijo, ¿cómo puedo saber lo que Dios ha puesto en mi hija? Y dije, la única forma de saber lo que Dios ha puesto en su hija
es conocer a Dios lo suficiente para preguntarle y dejar que Él le muestre lo que Él ha puesto en su hija. Esa fue mi respuesta y yo creo que es una respuesta válida. Debe preguntarle a Dios lo que Él ha puesto en su hijo y entonces instruirlo para hacer lo que Dios lo creó hacer. Pero la siguiente mañana el pastor vino a mí y dijo, ¿recuerdas al hombre que hizo la pregunta? Claro. Él dijo, fue salvado anoche, vino a mí y me dijo, realmente quiero ser un buen padre para mi hija. Oraría por mí para que reciba al Señor. Y le pregunté qué hay en mi hija para que la instruya de la forma que Dios quiere para ella. Entonces, esa es una cosa muy válida para entender. Instruye al niño para seguir en el camino en el que Dios le ha puesto cuando los diseñó. Y cuando sean viejos, no se apartarán de él. Ahora vamos a pasar un poco de tiempo en algunos de estos proverbios. Hay observaciones de trabajo, de trabajo, dinero y vida de negocios. Aquel que es generoso con el pobre le da al Señor. Y tiene eso en sus notas, capítulo 19, verso 17. Esa generosidad al pobre, cuando ve a alguien pobre, si tiene algo extra, se lo da y es como una ofrenda al Señor, y Dios lo devolverá. ¿Sabe? Dios realmente honra al pobre y nos llama a unirnos a Él en preocuparnos por el pobre y por aquellos que carecen. Ahora hay otro. En el capítulo 10, verso 4. Dice, la mano negligente, y este es el hombre holgazán, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Hay muchas personas que viven en pobreza y ellos no tienen la determinación para pararse de la cama e ir a hacer algo. Quieren que el poder venga a ellos. El poder no vendrá a usted. Las riquezas no vendrán a usted. Pero Dios le mostrará cómo ir y se gane la vida donde esté cómodo. Él le mostrará, pues la mano negligente es la que empobrece. Ahora, mucha gente que es pobre culpa a los ricos por su pobreza, porque deben ser más generosos y pagar mejores salarios. Debemos trabajar más y hacer su propio negocio. Es decir, hay muchas respuestas a ello. Pero las personas que lo hacen en vida son las personas que son diligentes y hacen su trabajo sin crear excusas. Hacen su trabajo, no importa lo que tome, hágalo ahora. Ese es un buen proverbio para que los jóvenes entiendan. Hay otro y este trata de negocios. Ese día que van al mercado tienen un peso. Ya sabe, ponen un peso ahí y ponen algo en lo que están comprando, hasta que sale así. Pero había muchos mercaderes que tenían dos piedras diferentes para poner en su lado de la balanza. Si usted está comprando, pondrán un peso ligero para que obtenga menos. Si lo están vendiendo, pondrán pondrán un peso pesado para que parezca más de lo que realmente es. Y de todas formas, como sea que lo hiciesen, fue una práctica deshonesta en el negocio, donde engaña a personas para que piensen que están recibiendo más de lo que pagan, o los engaña al pensar que están pagando menos de lo que realmente pagan por lo que están recibiendo. Esa es una mala práctica de negocios. El falso equilibrio es una abominación para el Señor. Un falso equilibrio del que están hablando, donde pone pesos diferentes de un lado de la medida. Un solo peso es el deleite de Dios, donde está bien y obtienen la medida correcta por lo que pagan. Ahora, ese negocio deshonesto es una abominación del Señor, ese es el punto de ello. Ahora, aquí hay una interesante, y vi esto cuando estuve en Israel hace unos años. El comprador dice, es malo, no es bueno, malo, malo, dice el comprador, pero cuando se va, presume. Ahora, está en Israel y muchas otras naciones que son así en sus mercados. Cuando sea que vaya, tienen un precio en las cosas. Y solo un tonto pagaría ese precio y lo saben.
y se ponen felices cuando un tonto viene, pero siempre puede decir, oh, no vale tanto, bueno, puede ser por este precio, y debe saber qué tan lejos pueden ir. Esa es su práctica. Pero la cosa está aquí. No es buena, no es buena. Hombre, conseguí un trato allí y lo engañé. Esa no es necesariamente una cosa sabia, y hablaremos de ello en un momento, pero ciertamente es una observación de la vida de negocios, y como dijimos antes, los proverbios son observaciones de la vida en proceso, y volveremos a ese principio particular en un momento. Capítulo 13, versículo 11. Las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. Ahora, ese es un buen proverbio porque hay una mentalidad, especialmente en la cultura americana, de hacerse rico rápido, ganar la lotería, hacer esta inversión que le paga mucho de vuelta. Y el problema es que cuando recibe todo este dinero de repente y no sabe cómo manejarlo, entonces disminuirá. No sabe cómo manejarlo, así que lo gasta en cosas erróneas, no lo invierte y de repente se acaba. Es algo interesante del dinero. Dinero y tiempo. Algunos dicen, tiempo y dinero están relacionados y concuerdo. ¿Qué puede hacer con dinero? Puede ganar dinero, puede perder tiempo. Puede perder dinero, puede perder tiempo, puede gastar dinero, puede gastar tiempo, puede invertir dinero, puede invertir tiempo. Y debemos aprender a invertir lo que Dios nos da, ya sea tiempo, dinero o lo que sea. Así que, la riqueza ganada precipitadamente disminuirá. Poco a poco incrementará y perdurará. Esté dispuesto a hacer el trabajo duro, de ahorrar y juntarlo. Entonces, hay sabiduría en los asuntos financieros. Ahora, hay observaciones en la lengua. Ya mencionamos la primera. 19, el 18 o 21. Por alguna razón, a mi mente siempre vuelve este proverbio. Digo, vida y muerte están en el poder de la lengua. Pero en el proverbio real dice muerte y vida. Empieza con la muerte en vez de la vida. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Ahora, aprendí algo estudiando el idioma hebreo. Cuando las cosas están en un orden inverso al que normalmente están, el punto de todo esto es, en el medio de todo, muerte, vida, y todo entre la muerte y la vida, todo, todas las cosas. Y entonces el énfasis de esto no es simplemente que pueda matar o dar vida, sino cualquier cosa que esté entre esto, cualquier cosa implicada en la vida, está en el poder de la lengua. Nuestra lengua tiene el poder de crear un entorno a donde sea que vaya con su lengua, puede crear un entorno que sea bueno o puede crear un entorno que sea malo. Así que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. La forma en la que usamos nuestra lengua ordena nuestro día, ordena nuestra vida. Nuestra lengua está en control. De hecho, Santiago dijo algo parecido. Cuando dijo la lengua, es como fuego y quemará. Y es muy difícil disciplinar la lengua, pero si la disciplina, puede traer vida a otros con su lengua y puede traer vida a usted mismo con su lengua. Entonces, hay otro en Proverbios 10, verso 19. Dice, en las muchas palabras no falta pecado. Ahora, eso no va para alguien que habla mucho, porque los que enseñamos hablamos mucho y hay personas que hablan mucho, pero hay algo que todos notamos en la vida. Hay personas que hablan y hablan y hablan para encubrir lo que realmente ellos son. Suelen hablar para evitar afrontar asuntos reales y para evitar que vea la realidad. Mientras le hablo, él no está prestando atención a nada más que este tipo habla demasiado. Pero cuando usted tenga a alguien que está hablando mucho, tiene que hacerse esta pregunta. ¿Qué están evitando? ¿Qué les asusta que les pueda preguntar si paran de hablar? Cuando las personas hablen mucho, puede que estén escondiendo algo. Ese es el punto de este proverbio.
Ahora, Proverbios 15:1 ha sido una influencia en mi vida. Siempre que pueda recordar, este es otro de esos que leí cuando era un niño muy joven. Leí este proverbio y este dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Y determiné en mi corazón que sería un hombre que da respuesta blanda. Y nunca en mi vida he estado en una pelea. Ha habido ocasiones. Ya sabe, cuando es joven todo el mundo quiere pelear con usted, todos quieren probar que es más grande o más fuerte que usted. Y ha habido retos. Pero es increíble que si usted responde blandamente, lo tranquiliza todo. Ahora, puede que haya muchas veces donde el tipo esté suficientemente beligerante o suficientemente enfadado donde van a herirle sin importar lo que responda. Pero puedo decir como regla general que este proverbio funciona y funciona bien. Una respuesta blanda quita la ira. Entonces cuando alguien diga algo y yo quiera ser duro contra ellos, digo: Señor, necesito una respuesta blanda aquí. Y el Señor es fiel para darle una palabra que es una respuesta blanda. Hay otro en el capítulo 7, capítulo 11, verso 9. El hipócrita con la boca daña a su prójimo. Ahora, ¿cuántos de nosotros saben que hay prójimos que hablan sobre sus prójimos y están destruyendo su propia reputación? Y destruir la reputación de uno es destruir la del prójimo. Ah, Está destruyendo su lugar en la comunidad. Y es una cosa muy destructiva. Entonces aquí está el uso de la lengua y hay otros versículos a los que no les hemos prestado atención. Hay uno donde se pone interesante. Los proverbios no son necesariamente recomendaciones para actuar. Hemos dicho que la sabiduría es Dios mismo en plan y acción. Y hemos dicho que el hombre sabio es aquel que descubre el plan de Dios y obra de acuerdo a dicho plan. Y todo eso es verdad. Pero, ¿qué buscamos cuando digo que los proverbios no son necesariamente recomendaciones para actuar? Los proverbios son observaciones de vida. Estas son cosas que siempre he visto pasar. Así que quiero que veamos el capítulo 11, versículo 16. La mujer agraciada tendrá honra y los fuertes tendrán riquezas. Podría sacar una conclusión de que la escritura aquí está dándome permiso para usar la violencia para obtener riquezas. Obviamente no, es solo una observación. No es una recomendación. Ahora, hay muchos otros. Hay varios en la categoría del segundo que he escrito aquí. Un soborno es como una piedra mágica, quien lo dé prosperará. Puedo sobornar mi camino a un lugar alto. ¿El proverbio está recomendando que usemos sobornos? Yo creo que no, pero el escritor del proverbio está notando que la vida funciona de esta manera. Usted le da suficiente dinero a la gente y le darán lo que quiere. Y si está dispuesto a sobornar, puede obtener cualquier posición que quiera. Y los sobornos son como una piedra mágica que le darán lo que quiera. Pero creo que es claro de otros proverbios y escrituras como un todo, que si va por esa ruta, va en la ruta de un hombre imprudente, no va por la ruta de la sabiduría. Ahora, hay otros que obviamente no son recomendaciones para actuar, son simples observaciones. Entonces presté atención a esos dos para que, mientras estudia proverbios en el futuro, puede que encuentre y piense: wow. Sí, recuerdo, el hermano Found dijo que no son necesariamente recomendaciones y puede evitar caer en una trampa de esa manera. Necesita la sabiduría del Señor. Recuerde, la sabiduría es permitir a Dios que le muestre su plan, no lo que parece muy bueno para usted. Que los proverbios representan a veces algo que se ve demasiado bien. Si hago esto puedo obtener riqueza, mas no es la forma sabia de hacerse rico. Ahora, aquí hay una de las grandes sorpresas. Al principio, cuando empecé a estudiar los proverbios, dije: hay una gran sorpresa aquí. A veces hay contradicciones aparentes. Oh, ¿hay contradicciones en la escritura? Dije aparentes contradicciones. Y vamos allá. Creo que el Señor mismo arregló que estos dos proverbios estuvieran lado a lado o uno bajo el otro, por una razón muy específica para que pudiéramos ver la verdad, que voy a revelar hacia ustedes ahora. Proverbios 26, verso 4, que nos dice:
Nunca respondas al necio. Ahora ahí podría no tener instrucciones claras. No responda al necio de acuerdo a su necedad para que no seas tú también como él. Así que pienso, ok, tengo mi palabra para el día, pero voy al lugar público y hay un necio fuera parloteando sus locuras ante todos y pensando, alguien debe exponer a este tipo y su locura. Pero recuerdo, oh sí, la Biblia dice, nunca respondas al necio para que no seas tú tan bien como él. Y entonces no doy la respuesta y tengo una respuesta. Sé qué decirle al tipo. Pero no, la Biblia dice no lo hagas. Y así que no le doy mi respuesta y se va y él es sabio en sus propios ojos. Y todos piensan que él es Mister Maravilloso y voy a casa a orar. Y digo, Dios, no entiendo. No respondí al necio y mira, no produjo buenos resultados. Y él dijo, lee el verso 5. Ahora, no pasó realmente así, estoy dramatizando para resaltar el punto. Dijo, lee el versículo 5. Y entonces lo leí y dije, responde al necio. Ahora, puede que no obtenga instrucción más clara. Responde al necio como merece su necedad para que no se estime sabio en su propia opinión. Como no le respondí y se fue sabio en sus propios ojos, entonces regreso al lugar público y ahí está el tipo parloteando sus locuras enfrente de todos y llego con una respuesta y todos se ríen de mí. Todos piensan que soy un insensato y entonces voy a casa a orar y digo, Dios, no entendí. Respondí al necio y me volví como él. Él dijo, olvidaste el verso 4. Oh, sí, nunca respondas al necio. Regreso al lugar. El necio sigue parloteando. ¿Respondo al necio o no le respondo? ¿Cuál de ellas? Ahora, la respuesta a esa pregunta es mejor vista si vamos al libro de Eclesiastés. Y veremos eso más detalladamente en un momento. Pero Eclesiastés, capítulo 3. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y de arrancar lo plantado, etcétera, etcétera. Pero específicamente, en el verso 7, la segunda parte del verso 7 dice tiempo de callar y tiempo de hablar. En otras palabras, hay un tiempo para responder al necio y hay tiempo para no responder al necio. Hay un tiempo para todo debajo del sol. Y a menudo lo digo de esta forma. Nuestro problema no es que no sepamos lo que la Biblia dice. Nuestro problema es que no sabemos a qué hora hacerlo. No sabemos si es tiempo de responder o tiempo de no responder. Entonces nuestras respuestas a los proverbios necesitan ser filtradas a través de la presencia de Dios en nuestra vida. Señor, ¿es tiempo de responder al necio o es tiempo de mantener silencio? Estoy contigo, tú estás conmigo y estoy buscando tu sabiduría, tu plan, tu acción para que yo pueda seguir y hacer lo apropiado en esta situación. No es qué dice la Biblia, es qué está haciendo Dios ahora en esta situación. Entonces responda al necio, no responda al necio. Ahora, quiero que veamos brevemente algunas observaciones sobre el libro de Proverbios en general. Número 1. Los proverbios están diseñados para enseñar al joven cómo asimilar en la cultura. Ahora, idealmente está en una buena cultura, pero la cultura empieza con mamá y papá y niños, y si tenemos una madre y un padre que están buscando al Señor y que tienen al Señor en su presencia y que responden al Señor criando a los hijos y le preguntan, ¿qué has puesto en esta hija? ¿Qué has puesto en este hijo? ¿Cómo puedo ayudar a esta niña o a este niño a convertirse en todo lo que tú le has llamado a ser? Ve que la cultura empieza en esa situación. Y entonces estos niños son traídos, son enseñados a cómo asimilar la cultura donde un hombre y una esposa responden a Dios y reciben el plan de Dios y encajan en la acción de Dios. Ahora, eso puede propagarse a comunidades grandes e incluso a naciones, si se convierte una realidad en ese nivel. Ahora, la siguiente observación que tengo es que el valor de estos proverbios continúa mucho después de que los haya leído.
le di un par de ejemplos de mi juventud, pero dichos proverbios han ido conmigo durante mi vida. La sabiduría de que no tienes que hablar, puedes estar tranquilo. Y una respuesta blanda quita la ira. Ahora, esos son solo dos ejemplos, pero hay muchas cosas en mi vida que están determinadas por lo que he visto sobre Dios en los proverbios y cómo he usado los proverbios para determinar mi actividad en situaciones allá afuera, mas nunca fuera de la Biblia dice, siempre en la presencia de Dios, mientras Dios me muestra cómo aplicar el proverbio en esta situación. Hay tiempos para responder al necio, hay tiempos para no responder al necio, y Dios es el único que sabe qué tiempo es en ese respecto. Y la siguiente observación es, aquellos que atienden a la sabiduría de Dios se vuelven sabios y encuentran la vida abundante que es prometida. Mucha gente dice, ¿por qué no tengo una buena vida? ¿Está recibiendo la sabiduría y caminando en la sabiduría que Dios le da? Ahora, puede que solo lo diga en paréntesis. La vida abundante no significa que todo va a ser maravilloso para usted, pues la vida abundante incluye atravesar situaciones difíciles e ir al otro lado y a un nivel más alto con Dios del que estuvo antes de entrar. Entonces, cuando digo vida abundante, no hablo de riquezas, hacer lo que quiera y teniendo todos los sirvientes y lo que usted quiera. Eso no es de lo que estoy hablando cuando hablo de vida abundante. Yo estoy hablando de, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es vida abundante. Incluso si yo, como Pablo, estoy pasando situaciones donde estoy siendo apedreado y golpeado y azotado y todo eso. Pablo vivió una vida abundante. Y debemos permitir que Dios determine lo que vida abundante es para nosotros como individuos. Así que los que desprecian la sabiduría se hacen necios. Ahora puede que sean muy sabios a los ojos del mundo. Hay muchas personas que, a los ojos del mundo, estos tipos saben realmente cómo conseguir un trabajo hecho. Pero el trabajo que están haciendo no es algo bueno de hacer y lo que están logrando es contraproducente en lo que respecta al reino de Dios. Entonces no estamos hablando de sabiduría para tener lo que quiere cuando lo quiere. Eso en realidad es muy imprudente. Los imprudentes piensan que son sabios. Este es el siguiente punto. Los imprudentes piensan que son sabios, por eso es que no escuchan la voz de la sabiduría. Piensan que son sabios. Y entonces muy relacionado a ello, el sabio sabe que es simple. El sabio sabe que es simple. Por ello escuchan la voz de la sabiduría. Entonces, un tipo que piensa que es sabio, el hombre que es sabio en sus propios ojos, más esperanza hay para un necio que para él. Es un proverbio. Entonces vemos esto y empezamos a entender que yo, como un individuo, empecé a vivir por esto. Y estoy retándonos a todos a empezar a vivir por esto. Como profesor de la universidad por muchos años, pensé que era mi responsabilidad el responder las preguntas. Cuando el estudiante tenga una pregunta, incluso si es una pregunta difícil, tengo que dar una respuesta a la pregunta. A veces no conocía la respuesta, pero estaba apenado con mi educación. Debería conocer la respuesta. Y entonces solo lucharía e intentar venir con una respuesta que tuviera sentido. Pero un día el Señor me mostró esto. Ah, de hecho, recientemente estoy lidiando con una situación y la persona está hablando. Esta persona en particular me preguntó y dijo, todos venimos de Adán. ¿Cómo puede haber negros y blancos y orientales? ¿Cómo surgieron todas estas diferencias? Ahora, de hecho, conozco varias respuestas escolares para esas preguntas. No sé si son correctas o no, pero sé esas respuestas y las empecé a dar. Y dije, bueno, opción uno, opción 2, porque eso es lo que los escolares hacen. Y el señor me habló. El señor dijo, diles la verdad. Y pensé, ¿la verdad? ¿Cuál es la verdad? El señor dijo, la verdad es que no sabes.
Y entonces le dije a la persona, era una señorita, le dije a la persona, no la sé, y su mandíbula cayó al suelo. Estaba sorprendida de que un escolar del idioma hebreo y de la literatura hebrea no tenía una respuesta para esta pregunta. Y la verdad es, no lo sé. Cuando le pregunté, ¿quieres la verdad o quieres mi opinión? Ella dijo, bueno, quiero la verdad. Y dije, ok, la verdad es que no lo sé. Verá, sé que soy simple. Yo sé que no lo sé. Por lo tanto, lo busco para una respuesta y a veces la mejor respuesta para una pregunta es no lo sé. Porque si no sabe, la verdad es que no lo sabe. No maquille algo. Ahora, el sabio sabe que es simple, por eso es que escucha la voz de la sabiduría. Finalmente, los proverbios pueden ser mal usados para juzgar a la gente, como en el caso de Job. Usaron los proverbios, tenían un pequeño estandarte y lo pusieron y Job se midió como un hombre perverso, por tanto debe ser un hombre malvado. Ellos no preguntaron a Dios qué está pasando realmente en la vida de este hombre. Hicieron su respuesta a Job en la presencia de principios y un concepto de Dios en lugar de hacerla salir de la presencia de Dios. Así, mis plegarias para todos nosotros son para que aprendamos a vivir nuestra vida conscientes de que Dios está aquí y dispuestos a pedir por sabiduría. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos por la sabiduría que has dado a los hombres que escribieron estos proverbios. Más que eso, te agradecemos por ser tú la sabiduría y que tú deseas que te preguntemos sobre tu plan y tu acción en cualquier situación dada. Así que abre nuestros corazones. Ayúdanos a entrar en una posición humilde que dice, soy el simple al que tú llamas. Llévame a la sabiduría. En el nombre de Jesús. Amén.